vamos a imaginar una cosa. Imagina que llevas trabajando desde que eras casi un adolescente. 40, 45 años cotizando mes a mes, sin fallar. Llega el momento de jubilarte, a lo mejor un par de años antes de la edad que toca, y de repente te llevas un susto. Te dicen que tu pensión va a tener un recorte. Y lo más duro de todo es que ese recorte es para toda la vida. Pues bien, esta pregunta no es una pregunta al aire. Es la pregunta real, la que se hacen casi 900.000 personas jubiladas en España. Personas que sienten que se ha cometido una injusticia con ellas. Y claro, su lucha nos pone a todos delante de un dilema muy grande sobre nuestro sistema de pensiones. Es una mezcla de justicia, de números y sobre todo de un sentimiento de agravio muy profundo. Así que hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a desgranar este tema con calma. Veremos cuál es el problema exactamente, qué dice cada parte, por qué es un lío político, cuánto dinero supone de verdad y lo que todos se preguntan, qué puede pasar a partir de ahora. Vamos a intentar explicarlo de la forma más clara posible. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, por el meollo de la cuestión, ese recorte que tanta gente considera que no es justo. Y para entenderlo bien, hay que hablar primero de un concepto que seguro que ha sonado mucho por ahí. Son los famosos coeficientes reductores. A ver, ¿qué es esto en cristiano? Pues muy sencillo, son como unas pequeñas multas, unas penalizaciones que te ponen en la pensión si te jubilas antes de la edad que te toca. Pero, y aquí está la clave de todo el conflicto, el verdadero problema, es que esta reducción no es algo que dura un tiempo, no, es para siempre, desde el primer día que cobras la jubilación hasta el último. ¿Y quiénes son los afectados por esto? Pues mira, es un perfil muy concreto. Estamos hablando de trabajadores que han cotizado más de 40 años. ¡Más de 40! Mucho más de lo que se pide para tener la pensión completa. Gente que en muchos casos empezó a trabajar con 14 o 16 años. Sienten que ellos cumplieron su parte del trato. ¿Sabes ese pacto no escrito que tenemos todos? Yo trabajo y cotizo toda mi vida y a cambio tendré una jubilación digna. Y claro, ahora mismo sienten que el sistema les ha dado la espalda. Y aquí viene una de las cosas que más duele, una de las comparaciones más difíciles de entender. A ver, ¿cómo puede ser que a un trabajador del régimen general con 42 años cotizados le penalicen por jubilarse a los 63 años y que un funcionario, por ejemplo, pueda jubilarse a los 60 con 35 años trabajados y llevarse su pensión íntegra, sin recortes? Para los pensionistas afectados esto es, es la prueba más clara de que hay un trato diferente, una discriminación. Vale, hasta aquí hemos visto la parte de los pensionistas, su sensación de injusticia. Pero para tener la foto completa, como siempre, hay que escuchar a la otra parte. Así que ahora vamos a ver cuáles son las dos posturas que están chocando. Por un lado, la petición de justicia y por otro, el argumento del gobierno, que habla de la sostenibilidad de todo el sistema. La asociación que los representa, ASV40, lo explica con 4 argumentos principales. El primero es lo que llaman justicia contributiva. Vienen a decir, oiga, si he cotizado más de 40 años, yo ya he pagado de sobra mi pensión completa. El segundo punto es la discriminación que comentábamos antes, esa comparación con otros colectivos. El tercero es muy importante. Muchas de estas jubilaciones anticipadas no fueron voluntarias, fueron despidos, crisis de empresas, no fue una elección. Y por último, ponen en duda el argumento del coste. Dicen que el problema de dinero de la seguridad social viene de que ha pagado gastos impropios, cosas que no le tocaba pagar a ella. ¿Y el gobierno qué dice? Pues se basa en argumentos más técnicos. El principal es uno que suena complicado, la equidad actuarial, pero en el fondo es sencillo de entender. La idea es, si una persona se jubila antes, va a estar cobrando la pensión durante más años. Entonces, para que el sistema sea justo para todos y las cuentas salgan, la paga de cada mes tiene que ser un poquito más baja. Es como repartir la misma tarta en más trozos. Luego, claro, está el tema de la sostenibilidad. Dicen que quitar estas penalizaciones costaría miles y miles de millones y que eso podría poner en peligro las pensiones del futuro. Y añaden que esto no es un invento de aquí, que la mayoría de países de Europa se hace algo parecido. Claro, con dos posturas tan distintas era inevitable que esto acabara en el terreno de los políticos, y ahí es donde la cosa se ha convertido en un verdadero laberinto, un camino que para los afectados ha sido larguísimo y muy frustrante. Vamos a intentar recorrerlo un poco para ver cómo hemos llegado al punto en el que estamos ahora. Y es que esta pelea no es de ayer. Fíjate, ya en el año 2007, el famoso diputado José Antonio Labordeta lo llevó al Congreso. Luego, en 2016, se creó la asociación ASJubi40 para tener más fuerza. Hubo un momento importante en 2021, con la reforma de las pensiones del ministro Escrivá, pero no arregló este problema en concreto. Y así, año tras año, llegamos a una fecha muy reciente y que fue clave, el 13 de noviembre de 2024. Ese día, ¿qué pasó? Pues que en el Congreso de los Diputados se votó una propuesta, una moción, para pedir al gobierno que arreglara esta situación. Y el resultado fue
Pues fue muy sorprendente. Hubo 180 votos a favor, 170 abstenciones y, atención, 0 votos en contra. 0. Ningún partido político votó que no. Fue un mensaje político muy fuerte, que parecía que por fin abría una puerta de verdad. Pero, y este pero es muy grande, es la clave para entender por qué a día de hoy todo sigue igual. Hay que saber la diferencia entre una moción y una ley. Una moción es como si el Congreso le diera un tirón de orejas al gobierno. Es una petición muy seria, le insta, le pide por favor que haga algo, pero no le obliga, no es una ley. Y por eso, aunque fue una victoria política y moral muy importante, en la práctica la situación de estos pensionistas no ha cambiado ni un céntimo. Hemos hablado de justicia, de política, de si hay dinero o no, pero al final lo que importa en el día a día es ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuánto es este recorte en la vida real? Vamos a ponerle números con un ejemplo sencillo para que se vea claro. Vale, vamos a imaginar a un trabajador, una persona que ha cotizado 45 años y que por todo ese tiempo de trabajo le correspondería una pensión base, vamos a poner, de 1.800 euros al mes. Ahora resulta que esta persona se jubila 2 años antes de la edad legal. A pesar de haber cotizado esos 45 años, que son muchísimos, el sistema le aplica esa penalización, ese coeficiente reductor. Para este caso concreto la penalización es de un 13%. Entonces, cogemos la calculadora. El 13% de 1.800 euros son 234 euros. 234 euros menos cada mes. Y repito la palabra clave de toda esta historia. Para siempre. Todos los meses para el resto de su vida. Pero vamos a ir un paso más allá. Si esa pérdida de cada mes la multiplicamos por una jubilación normal, pongamos de unos 20 años, la cifra total es tremenda. Estamos hablando de más de 65.000 euros. 65.520 para ser exactos. Es el dinero que una persona que ha cotizado toda su vida, 45 años, deja de cobrar por haberse jubilado solo 2 años antes. Aquí es donde los números dejan de ser fríos y le ponen cara al problema, ¿verdad? Entonces, llegados a este punto, con la gente en la calle, con el Congreso pidiendo una cosa y con el gobierno diciendo otra, la pregunta es la que nos hacemos todos. ¿Y ahora qué? ¿Hay alguna solución? ¿Puede cambiar algo? Vamos a ver qué podría pasar a partir de ahora. Básicamente, podríamos decir que hay 3 caminos posibles. El primer escenario es el que piden los pensionistas, que se quite la penalización por completo, que se haga una ley y se diga, quien haya cotizado 40 años o más no tiene recorte. El segundo camino sería una solución intermedia, una reforma parcial. Por ejemplo, se podría reducir el recorte o que el recorte se quitara automáticamente cuando la persona cumpliera la edad legal de jubilación. Y el tercer escenario, pues es el del bloqueo, que el gobierno se mantenga en su postura y que todo se quede exactamente como está ahora mismo. Así que, para que nos quedemos con las ideas más importantes. Primero, esto afecta a muchísima gente, casi 900.000 personas. Segundo, es un choque entre 2 ideas, la justicia para el que ha cotizado mucho y la necesidad de que el sistema aguante. Tercero, los recortes son para toda la vida y suponen mucho dinero. Cuarto, lo que se votó en el Congreso fue un apoyo político, pero no es una ley que obligue. Y quinto y más importante, la pelota está en el tejado del gobierno. La solución depende única y exclusivamente de su voluntad política. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón, la que está en el fondo de todo este debate tan complicado. ¿Es justo que el esfuerzo por mantener el sistema de pensiones recaiga sobre los hombros precisamente de los que más han aportado a él durante toda su vida? ¿O quizás hay otra forma de hacerlo? Un equilibrio distinto que asegure las pensiones del futuro sin castigar a los que tienen las carreras más largas. No hay una respuesta fácil, desde luego, pero de la respuesta que se le dé depende el futuro y la tranquilidad de cientos de miles de familias.